Hola Iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Disculpen, tuvimos un problema técnico, pero ya estamos nuevamente enganchados. La idea de hoy es continuar con la enseñanza de Marcos que ha estado enseñando el pastor Darwin. Estamos en el capítulo 6, versículo 30 al 44. Marcos capítulo 6, 30 al 44. Espero que ustedes abran sus Biblias en este pasaje y me acompañen a leer. Voy a leer el pasaje. Le voy a pedir a mi esposa que ore por mí y nos metemos de lleno a la enseñanza del día de hoy, ¿ok? Dice así la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Ok, voy a pedirle a mi esposa, Yane, porfa. Mi esposita, quiero que ore por mí para la enseñanza del día de hoy. Buenos días con todos. Sí, vamos a entregarle esta enseñanza a nuestro Señor para que todo salga bien. Padre Santo, gracias Señor por habernos regalado un día más de vida. Gracias porque eres bueno siempre con nosotros, Señor, todo el tiempo. Señor, queremos entregarte esta enseñanza en tus manos, que sea tu Espíritu Santo quien hable, Señor, a través de mi esposo. Te lo encomiendo, Señor, y que sea de bendición y que llegue a cada uno de los corazones que están del otro lado de la cámara. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gracias. Ok, entonces nos metemos de lleno al pasaje. A ver, de los muchos milagros que Jesús hizo durante su estadía acá en la tierra, este es uno de los, mejor dicho, este es el único que fue incluido en los 4 evangelios. Si ustedes van a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van a encontrar este milagro. Creo que los 4 evangelistas entendieron que este milagro fue tan importante que ellos tenían que darlo a conocer a sus lectores. Cada uno de estos evangelistas presenta este milagro desde una perspectiva diferente. Es la misma historia la que relatan, pero con un énfasis totalmente diferente en cada caso. En el caso de Mateo y de Lucas, nos muestran el poder de Cristo en acción al alimentar a más de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Juan, este pasaje le sirve de introducción para presentar a Jesús como el pan de
como el pan de vida que ha descendido del cielo para dar vida eterna a todos los que en él creen. Marcos, que es el pasaje que vamos a analizar y estudiar el día de hoy, añade algunos detalles que no se encuentran en ninguno de los otros 3 evangelios. Son detalles que nos permiten ver el corazón amante, el corazón bondadoso, el corazón compasivo del Señor Jesús detrás de este milagro. Ahora, ¿dónde se inicia esta historia? Si ustedes recuerdan, quien ha estado enseñando Marcos es el pastor Darwin. Hace 2 semanas, Darwin nos hablaba de que Jesús comisionó a sus discípulos a ir fuera de Galilea y que vayan de 2 en 2, haciendo la misma obra que él comenzó a hacer durante su ministerio terrenal. Eso fue antes de la narración de la muerte de Juan el Bautista, ¿correcto? O sea, si ustedes regresan al versículo 6, 7 y 8 de este mismo capítulo 6, van a encontrar que Jesús va y comisiona a sus discípulos de 2 en 2 a que vayan y prediquen, ¿ok? Entonces, al estilo de Calvary, vamos a ir leyendo un versículo y vamos a ir desmembrando qué es lo que dice este versículo. El versículo 30, que es el inicio de este pasaje, dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Bueno, ya la gira de la cual Jesús había comisionado a sus discípulos había terminado. Se acercaron al Señor a contarle todo lo que habían hecho, todo lo que habían enseñado. No sabemos con exactitud cuánto fue el tiempo que estuvieron haciendo esta labor, ¿no? Esta labor de predicar el Evangelio, de sanar enfermedades, de echar fuera demonios, ¿no? Lo cierto es que el pasaje relata que ellos estaban compartiendo con Jesús esos encuentros maravillosos, esas conversaciones, las sanidades, el poder, la gloria de la experiencia de haber sanado, de haber echado demonios en el nombre de Jesús, de haber predicado el Evangelio. Seguramente ellos estaban emocionados. Señor Jesús, ni te imaginas. Yo oré en tu nombre y vi que el demonio salió. Entonces, y pudimos sanar a un paralítico. Un ciego se acercó y en el nombre tuyo, Padre bendito, pudimos sanar su ceguera. Entonces yo me imagino ese momento emocionante para ellos, de verse siendo utilizados por Jesús, ¿no? Y el versículo 31 dice así: Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque, dice la palabra, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ahora bien, este pasaje está relatando de que ellos no tenían suficiente tiempo para comer algo, aunque sea en el camino, ¿no? Recuerden de que sentarse a comer en ese tiempo era una especie de ceremonia, ¿no? Pero ellos no tenían ese tiempo, no tenían mucho tiempo para eso. ¿Por qué? Porque estaban siendo tan presionados por la multitud que Jesús, viendo la presión, la fatiga, los invitó a ir al otro lado del lago donde había un área desierta para que pudiesen descansar. Probablemente a los discípulos les pareció una gran idea. Ellos, recuerden, habían estado de gira, ellos regresaban ya agotados, habían estado lidiando por semanas con dificultades, con miserias, experimentando alegrías, experimentando también frustración, experimentando gozo, enfrentándose a la incredulidad de algunas personas que decían, esos son charlatanes, ¿qué te vas a juntar con ellos? Y ellos estaban, ellos tenían gozo de ver a aquellos que se convertían al Evangelio, ¿no? Pero realmente, al margen de todo esto, estaban cansados. ¿Por qué? Porque el ministerio es agotador. El ministerio es agotador. No importa cuánto hagamos, nunca va a ser suficiente.
porque siempre van a haber inconversos a quienes debemos de evangelizar. Siempre van a haber creyentes a quienes tenemos que discipular. Siempre van a haber personas o hermanos que necesitan ayuda, personas que necesitan consejo. Por eso Jesús dijo en alguna oportunidad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y esto no es un problema de esta época, sino siempre ha sido así. Las necesidades siempre serán más abundantes que las personas para suplirlas. Jesús está reconociendo que sus discípulos están agotados y decide irse a un lugar donde ellos puedan descansar, a un lugar donde ellos puedan liberarse de esa presión que tenían con la gente. Es curioso que Marcos añade un detalle que no está en los otros evangelios. Marcos dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Miren, imagínense. Versículo 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Si uno lee el pasaje, este mismo pasaje de Marcos en el evangelio que es paralelo en el de Lucas, sabemos que ellos se fueron a la ciudad de Betsaida, que por cierto, solamente es un comentario adicional, es una ciudad donde nació Pedro. Betsaida fue una ciudad donde nació Pedro, donde nació Andrés, donde nació Natanael y Felipe. Estos 4 hombres eran conocidos en ese lugar, pero ellos tenían planes de irse a descansar, pero Dios tenía otros planes. ¿No te ha pasado que tú dices, es más, que tú dices, a ver, mañana domingo vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, etcétera, pero llegó el domingo y pasaron muchas cosas? O haces bueno, yo tengo la costumbre de hacer un listado de cosas que tengo que hacer durante la semana, y a veces eso es lo que yo planifico, pero en la realidad se pueden dar otras cosas. Igual, los discípulos con Jesús tenían planes de irse a descansar, pero Dios tenía otra agenda, Dios tenía otros planes. Versículo 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Es decir, la gente los vio partir, la gente los vio que se metían a un barquito pequeño y se fueron en dirección, ¿no? Pero la gente fue hacia ellos. Dice la palabra de Dios que los vieron fueron al alcance de ellos desde las diferentes ciudades y encima llegaron antes. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Miren, al desembarcar al otro lado, la palabra de Dios dice que se toparon con un par de amigos. No se toparon con un par de amigos, se toparon con una gran multitud. Así lo describe así lo describe Marcos y el resto de evangelistas, ¿no? Capernaum está ubicada en el lado norte del mar de Galilea. Mide solamente 9 kilómetros de ancho y usted puede ver claramente al otro lado del mar. Así que fácilmente las personas podían ver en qué dirección se iba el barquito, en qué dirección se iba este pequeño bote. Entonces ellos corrieron hacia el extremo de la isla y cuando atravesaron Betsaida y esas ciudades, las personas se preguntaron por qué estaban corriendo, por qué veían gente corriendo, ¿no? Si usted ve a gente corriendo, usted piensa, ¿qué está sucediendo? Tú mismo te preguntas, ¿no? ¿Qué puede estar sucediendo? Al ver a un grupo de personas corriendo. Y seguramente alguno de los curiosos pregunta, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos van corriendo, no? Porque Jesús iba a desembarcar al otro lado de la ribera. Así que muchas personas de estas ciudades se unieron a ellos. Hasta que finalmente, cuando Jesús llegó con los discípulos, ya había al menos 5,000 personas, aparte de mujeres,
aparte de niños, esperando que el bote llegara. En este punto yo puedo imaginar que los discípulos estarían más o menos como molestos, como irritados, ¿no? Diciendo, oye, esta gente se pasa, ¿no? No podemos ni siquiera comer algo y ya están buscando otra vez a Jesús. ¿No se dan cuenta que necesitamos descansar? ¿No se dan cuenta que venimos de una gira donde hemos estado sanando, echando demonios? Por favor, queremos descansar, queremos un tiempo de relax. Y es fácil irritarse. Y estoy seguro que los discípulos lo estarían con esta multitud. Miren, Marcos lo dice en el capítulo, en este mismo capítulo, pero en el verso 44, dice que y los que comieron eran 5.000 hombres. Es decir, el número de hombres era aproximadamente, el número de hombres que estaba esperando a Jesús al otro lado de la ribera eran aproximadamente como 5.000 hombres. Lucas y Juan confirman este número, pero Mateo, miren, Mateo, si ustedes leen el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, Mateo añade y aclara que en ese cálculo no se están incluyendo ni a las mujeres ni a los niños. Entonces, imaginemos que en esta corrida, en esta búsqueda de Jesús, oye, Jesús está yéndose al otro lado de la ribera del río, vamos para allá, ¿no? En esta corrida podemos imaginar que cada hombre no solamente llegó solo, sino que llegó probablemente con alguna mujer, con un par de niños, ¿no? Y si suponemos esto, esta cifra de 5.000 hombres se elevaría aproximadamente a 15.000 o a 20.000 personas. Porque suponemos que cada hombre tenía una madre, una esposa, unos hijos, etcétera, ¿no? Y recuerden que en esa época el número de hijos era alto. No es como ahora que ahora las mujeres se cuidan, tienen 1 o 2 bebés, nada más, ¿no? Es por eso que algunos comentaristas hablan de que en ese momento habían aproximadamente unas 15.000 a 20.000 personas. Ahora, para hacernos una idea de cuánta gente había esperando en la ribera, en la otra ribera, podemos decir que aproximadamente, ustedes conocen el Estadio Garcilaso. Si ustedes llenan 2 tribunas, de las 4 tribunas que tiene el Estadio Garcilaso, esa es aproximadamente la cantidad de personas que estaba esperando a Jesús al otro lado de la ribera. Es decir, había mucha gente con mucha necesidad. Recuerden, y lo recalco, ¿no? Los discípulos estaban cansados porque venían de una gira. No era, entre comillas, justo venir de una gira, habiendo estado solos y ahora dedicarse a atender a esta multitud. Pero recuerden, la agenda ministerial, la agenda de Dios muchas veces no coincide con nuestra agenda, ¿no? No coincide con nuestra agenda. Muchas veces tenemos que adaptarnos a la agenda de Dios, ¿ok? Esta gente realmente les estaba arruinando su tiempo de descanso, su tiempo de relax, le estaba arruinando su fin de semana de los discípulos, ¿no? Sus mini vacaciones se las estaban arruinando, ¿no? Entonces, la pregunta que cae de madura, ¿qué pasó con este tiempo de reposo planificado por el Señor Jesús? ¿Qué dice la Biblia respecto al descanso? La palabra de Dios dice en Isaías que, si ustedes van a Isaías, capítulo 40, el versículo 29 al 31, dice lo siguiente. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y si vamos a Éxodo, capítulo 34, versículo 21, dice así: 6 días trabajarás
mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Es decir, no podemos trabajar sin descansar. Tiene que haber un equilibrio, un adecuado equilibrio entre el trabajo y el descanso. El descanso es básico en el mantenimiento de un estado de salud adecuado. Pero hay ocasiones donde el mismo Dios nos coloca y no hay tiempo para descansar. Dios nos ayuda a seguir adelante más allá de nuestras fuerzas, como dice Isaías. Dios tiene el poder y la capacidad de multiplicar las fuerzas a aquel que no las tiene. En medio de esta interrupción del descanso de los apóstoles, ellos iban a ser testigos de la compasión, del poder, de la gracia, de la bondad, de la misericordia, del amor de Jesús al suplir todas nuestras necesidades. Cuando Jesús sale y ve a la gran multitud que los había seguido, que había ido de la otra ribera a la otra ribera, que habían salido de diferentes ciudades, que estaban corriendo por encontrarse con Jesús, no lo ve como un gran estorbo, no los ve como una dificultad. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 9, versículo 11, que es una porción paralela al de Marcos. Dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Dice la palabra de Dios en Lucas que él les recibió. Y si ustedes leen la versión de la traducción en lenguaje actual en la TLA, dice que Jesús recibió amablemente a toda la gente. Es decir, algo así como que Jesús lo recibió con los brazos abiertos. Marcos, que es el pasaje que estamos leyendo, que es el evangelio que estamos estudiando, dice que tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tienen pastor. Jesús vio más allá de lo que podían ver sus discípulos. Jesús vio almas cansadas. Jesús vio sus problemas. Jesús vio sus historias. Jesús vio sus conciencias, sus miserias, sus desgracias. Realmente Jesús tuvo compasión. Y la pregunta que se cae de madura, ¿qué es? ¿Qué significa tener compasión? ¿Qué enseña la Biblia con respecto a la compasión? Miren, una definición general de compasión es empatía y preocupación por el sufrimiento de los demás. Las palabras griegas y hebreas traducidas como compasión en la Biblia hablan de tener misericordia, hablan de ser movidos a una piedad empática, a ser empáticos. Dios ama con amor maternal. Es cuando sentimos dolor por lo que pasa. Es lo que le pasa cuando sentimos dolor cuando le pasa a otras personas. Es decir, y actuamos en consecuencia. Porque una cosa es, pucha, pobrecita esta persona, ¿no? Y le podemos dar inclusive hasta unas palmaditas en la espalda. No, pero no, la compasión no queda ahí, ¿no? La compasión te mueve a actuar en consecuencia. Dios es la raíz y es el fundamento, es la fuente de toda verdadera compasión. Miren lo que dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 16. Sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. La compasión de Dios es exaltada a través de toda la Biblia. Y acá hay un pasaje extraordinario que está en Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 19. Dice así, no hay otro Dios como tú. Somos pocos los que quedamos con vida. Tú perdonas nuestra maldad y olvidas nuestro pecado. Tan grande es tu amor por nosotros que tu enojo no dura para siempre. Y miren lo que dice en el versículo 19 de Miqueas. Vuelve a compadecerte de nosotros
y arroja todos nuestros pecados a lo más profundo del mar. Y el salmista tampoco se queda callado con respecto a la compasión, ¿no? En el Salmo 103, del versículo 13 al 18, hay 5 versículos que van a llamar tu atención. Dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por allá y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y miren, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Dios es compasivo. Dios se compadece del sufrimiento de su pueblo. Él ve nuestra angustia. Él se apiada de nosotros. Sin embargo, su compasión es más que mera compasión y piedad. La compasión de Dios está relacionada con su misericordia, con su bondad, con su paciencia, con su gracia, con su perdón, con su amor. Mateo 9:36, por ejemplo, habla de la compasión de Cristo por los desamparados. Mateo 14:14 habla de la compasión por los enfermos. Mateo 15:33 habla de la compasión por los que tienen hambre. Lucas 7, del 11 al 15, habla de la compasión por la viuda que había perdido a su único hijo. En Marcos, ¿por qué Jesús tuvo compasión de los que habían ido a buscarlo? ¿Por qué cuando Jesús llega al otro lado de la ribera, no hace lo mismo que hicieron los discípulos? Oye, ya, pues déjenos descansar. No, estamos cansados, estamos agotados. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo compasión? Dice la Biblia, dice Marcos, que porque tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué significa esta frase? Como ovejas que no tienen pastor. Miren, es interesante. La alimentación de los 5,000 está precedida. Si ustedes van a la porción anterior del versículo 30 hacia atrás, van a ver que es el martirio de Juan el Bautista. Es el martirio de Juan el Bautista. Herodes había mandado poner preso a Juan el Bautista. Lo habían llevado a prisión por causa de Herodías. Herodías era esposa de su hermano Filipos y Herodes se había ido a vivir en unión libre con Herodes. Y Juan, cada vez que lo veía a Herodes, es interesante esto. Juan el Bautista, cada vez que veía a Herodes con Herodías, le gritaba, ¿no? Oye, no te está permitido ir a vivir con la mujer de tu hermano. Por eso es que Herodías, la mujer, le tenía un gran odio a Juan el Bautista y quería hacerlo matar. Juan el Bautista, así como Elías, fueron profetas que se jugaron la vida hasta las últimas consecuencias. Estos dos profetas se enfrentaron con los gobernantes y los denunciaban por su impunidad. Ellos predicaron la necesidad de arrepentirse, de tener un cambio de 180 grados en sus vidas. Pero decir esto muchas veces, seguir a Jesús es riesgoso. ¿Y bajo qué circunstancias pasan estas cosas? Mira, Herodes en su cumpleaños dio un gran banquete a todos los principales de la ciudad. Y esto es importante porque quiero que veas el contraste. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, encontré este contraste, ¿no? Yo les digo, miren, quiero que vayas conmigo, que pienses igual que yo. Los versículos donde Jesús comisiona de 2 en 2 a sus discípulos, está en el versículo, si mal no recuerdo, 6, 7 y 8 de este mismo capítulo de Marcos. Luego, como que se corta la historia e ingresa el pasaje del martirio de Juan el Bautista, la muerte de Juan el Bautista. Y luego continúa
desde el versículo 30 para adelante el pasaje que estamos estudiando ahora. Pero ¿por qué esta porción de Juan el Bautista está en medio? Desde que Jesús comisiona de dos en dos hasta cuando regresan los discípulos. ¿Por qué? Dice la Biblia que Herodes invitó a un gran banquete. Miren, a un gran banquete. ¿Qué te hace suponer esta frase de gran banquete? Mucha comida. ¿Y quiénes son los invitados? Los invitados son los principales de la ciudad. Cuando Jesús desembarca al otro lado de la ribera, tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor. Jesús tuvo compasión. Dios se acerca a los sufridos y a los humildes. Los discípulos objetaron, oye, pero darles de comer a esta gente significa sacar dinero de un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Jesús nos llama a tener compasión, aunque estemos desanimados, aunque estemos cansados, aunque las circunstancias superen nuestra capacidad de respuesta, Jesús nos pide tener compasión. El motivo por el cual Jesús tuvo compasión, como dice la palabra de Dios, era porque eran como ovejas sin pastor. Dios hizo a las ovejas dependientes. Sin el cuidado del pastor, las ovejas se pierden, no pueden encontrar alimento, quedan a merced de las bestias salvajes, de los lobos. Ellas no pueden cuidarse a sí mismas. En alguna oportunidad escuché que son animales tontos, son animales de poca visión. Para las ovejas es terrible quedarse sin un pastor. Recuerdo de que si las ovejas van una tras de otra y la oveja que va adelante se cae un precipicio, la siguiente le sigue y la siguiente le sigue y se van cayendo y se van cayendo. ¿Por qué? Porque es terrible para las ovejas no tener pastor. Las ovejas sin pastor no es una imagen nueva para ellos, ¿no? Cuando le dice que eran como ovejas que no tienen pastor, no era una imagen nueva para ellos. ¿Por qué digo esto? Porque esto de las ovejas sin pastor se refleja en el Antiguo Testamento y hace referencia al pueblo de Israel. El profeta Ezequiel lo dice en el capítulo 34, ¿no? Y habla de los pastores de Israel que no tenían cuidado, que tenían cuidado de sí mismos, pero que no tenían cuidado de su pueblo. No fortalecían a la oveja débil, no cuidaban a la enferma, no cuidaban a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida, al contrario, ¿no? Tratan al rebaño con crueldad y violencia. Eso es lo que dice Ezequiel en el capítulo 34, ¿no? Es decir, pero regreso al pasaje de Herodes, y este es lo que quería yo confrontar. ¿Por qué este pasaje de Juan el Bautista, como que parte este pasaje de Marcos, ¿no? Porque por un lado, Herodes está dando un banquete a los altos oficiales, a los comandantes militares, a la gente notable de Galilea. Y por otro lado, Jesús está dando un banquete comunitario a la gente que no es atendida en sus necesidades. ¿Por qué? Jesús nos ve como ovejas descarriadas. En Isaías capítulo 56, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo primero que hace Jesús, y este es lo primero que quiero que te lleves, porque hoy día te vas a llevar por lo menos unas 3 cosas. Quiero que te lleves unas 3 cosas, 3 enseñanzas importantes para ti. Lo primero que hace Jesús es suplir la necesidad espiritual. Primero suplió la necesidad espiritual y luego la física. Jesús enseñó y sanó. Jesús enseñó primero y luego sanó. Cuando la gente se encuentra en circunstancias apremiantes, necesita siervos de Dios que le ayuden a entender cuál es la situación.
que lo instruyan en los caminos del reino de Dios. Solemos mirar al otro lado cuando estamos abrumados ante tanta pobreza y tanta dificultad. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Los discípulos pensaban que satisfecha la necesidad espiritual, porque recuerden lo que dice el pasaje, ¿no? Jesús les enseñaba, ¿no? Y los discípulos pensaban que habiendo Jesús satisfecho la necesidad espiritual de la gente que estaba al otro lado de la ribera, ya otro podría suplir la necesidad material. Pero no, Jesús nos dice, denles ustedes mismos de comer. Y nos quiere llevar por otro camino. Otras veces el Señor coloca algo para realizar en nuestro corazón, pero nosotros solo vemos los obstáculos, vemos solamente los problemas. No vemos los recursos ilimitados de Dios. No miramos a un Dios grande que puede encargarse de estas matemáticas. Jesús quiere que nos enfoquemos en estar centrados en los demás. Somos llamados a cubrir las necesidades de otros antes de estar pensando en nosotros mismos. La lección fue que los que no tenían nada pudieron saciarse y los que tenían algo suficiente para saciarse y mucho más. Y miren lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que sobraron 12 canastas. Dios proveyó para ese día, pero también para el siguiente. Dios proveyó en abundancia. Ahora, cuando uno provee y ayuda, hay que tener mucho cuidado de que esto no se transforme pues en una dependencia, en un endioseamiento de la persona que provee, ¿no? De la idolatría hacia el hombre, ¿no? Y mi pregunta es, ¿tenemos compasión por los necesitados? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando vemos ovejas sin pastor? ¿Cómo podemos expresar prácticamente la compasión aquí en Cusco? ¿Cómo? ¿No? Vuelvo al pasaje de Marcos. Marcos refleja en el versículo 34 que Jesús comenzó a enseñarle muchas cosas. Es decir, no solo sanó, no solo suplió sus necesidades, sino también enseñó. Y fue lo primero que comenzó a hacer Jesús, enseñarle muchas cosas acerca del reino de Dios. Es un detalle súper importante. Dios mostró su compasión enseñándoles la palabra de Dios. Dios mostró su amor enseñándoles las palabras de Dios. Esta gente tenía muchas necesidades, estaban enfermos, tenían hambre, tenían necesidades económicas. Esta gente realmente necesitaba el alimento de la palabra de Dios. Miren, un pastor nos muestra su amor cuando nos enseña la palabra de Dios, con integridad. El pastor pasa horas estudiando, escudriñando la palabra, buscando al Señor para que le dé sabiduría, orando por su congregación, para que cada domingo él pueda compartir la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo, Mateo capítulo 24, versículo 45-46. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Esta es la prioridad del pastor. Hay muchas otras cosas que podemos hacer, que puede hacer el pastor, ¿no? Pero esta es la prioritaria, enseñar la palabra de Dios. El pastor muestra su amor por su congregación cuando enseña la palabra de Dios. Por eso es que yo de verdad me alegro estar en esta iglesia donde se comparte la palabra de Dios. La semana está llena de actividades donde se comparte la palabra de Dios. Todos los días, de lunes a viernes, hay un devocional. Los días martes estamos con reunión de oración y alabanza. Los días miércoles con Primera de Juan. Los días jueves estamos con oración. Los viernes está enseñando a los jóvenes. Los domingos está con el Evangelio de Marcos. Es decir, le estamos dando prioridad a la palabra de Dios y eso es una muestra del amor que el pastor tiene por nosotros. Versículos 35 y 36 dice así: cuando ya era muy avanzada la hora,
sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos, miren la actitud de los discípulos. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Miren, ¿hasta qué hora debe haber estado el Señor Jesús enseñando que dice el Evangelio ya era muy avanzada la hora? ¿Hasta qué hora? Algún predicador dijo que el Señor Jesús predicó hasta antes de la caída del sol. O los discípulos estaban realmente preocupados por la multitud y la hora, o los discípulos estaban esperando ese tiempo de descanso prometido por el Señor Jesús. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que nuestro amado Señor iba a aprovechar este escenario, iba a aprovechar esta coyuntura para darles otra lección. Era ya muy avanzada la hora, seguramente iba a caer la noche, estaban en medio del desierto, la gente estaba con hambre y parece lógica la sugerencia de los discípulos. Diles que se vayan, ¿no? Y a Jesús, despida a esta gente, por favor, que se vayan a los campos y a las aldeas, que compren pan, pues no tienen que comer. Y parece una idea prudente, ¿no? Pero yo quiero preguntarles, parece que los discípulos no se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. Les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el primer milagro que Jesús hizo cuando inició su ministerio? ¿No? Creo que muchos saben, muchos lo recuerdan, convertir el agua en vino. Y los discípulos sabían que Jesús era capaz de transformar los elementos de la naturaleza. Ellos habían visto al Señor Jesús transformar esto, habían visto sanar enfermedades, habían visto a Jesús calmar la tempestad del mar, le vieron echar demonios, ¿no? Ellos habían visto el poder de Jesús en acción, pero los discípulos estaban enfocados en el problema, en cómo deshacerse de la necesidad de alimentar a estos necesitados. Y esto es lo que nos pasa cuando andamos por vista y no por fe. ¿Qué significa andar por vista y no por fe? Andar por fe implica tener confianza absoluta en que Dios puede dirigir nuestra vida. Supone estar totalmente convencidos de que Él realmente sabe lo que más nos conviene. Por eso el salmista, en el Salmo 119, el salmo que se está enseñando todos los días en los devocionales, dice, yo creo en tu palabra, dame más sabiduría y dame inteligencia. A la hora de tomar decisiones y obrar en consecuencia, tenemos en cuenta realidades que no vemos, ¿no? Por eso es que el autor de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Andar por vista significa dejar que nuestra vida esté gobernada únicamente por lo que percibimos a través de los sentidos. Ese es andar por vista. Andar por fe es creer de que Dios puede obrar en las circunstancias. Pero volvamos a nuestro pasaje de Marcos. Jesús vio una solución diferente y quería que los discípulos también la vieran. Versículo 37 dice, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, ¿qué? ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Jesús insiste en probar la fe de los discípulos. Versículo 38, y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 panes y 2 peces. La solución de los discípulos al problema era que se vayan y que compren, tal como lo dice el versículo 37. Pero la de Jesús fue ir y verlo. Entonces, la segunda cosa, la segunda enseñanza que te quiero dejar el día de hoy, es que siempre empecemos con lo que tenemos antes de pedirle a Dios que nos dé más. Dios quiere que utilicemos de una manera sabia lo que ya tenemos. Y esta es la pregunta que los discípulos tienen, ¿no? O sea, cuando Jesús le dice, ¿cuántos peces tienen? ¿Cuántos panes tienen? Yo veo un signo de interrogación encima de la cabeza de los discípulos, ¿no?
Versículo 39, y dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Lo que Jesús les está pidiendo pareciera que es algo irracional a la inteligencia humana. Señor, son 15.000 personas. ¿Dónde vamos a encontrar comida para tanta gente? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con 5 panes y 2 peces? ¿Qué vamos a hacer? En realidad, acá hay algo a favor de los discípulos. Ellos decidieron hacer lo que el Señor Jesús les pedía. Señor, ¿para qué los vamos a hacer recostar? ¿Para qué los vamos a agrupar de 50 y 50, de 100 entre 100? ¿No? No, ellos realmente decidieron hacer lo que Jesús le pedía. Versículo 40. Y dice, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Comenzaron a dividir a la gente en grupos de 50. 50 acá, 50 acá, 100 acá, 100 allá. Ellos no preguntaron para qué. Ellos se limitaron a hacer lo que el Señor pidió que hicieran. Jesús organizó a la multitud. Él no quería un tumulto. Él quería tener una buena cena con estas personas. Y a Dios, de acuerdo a lo que yo estoy viendo en el pasaje, le gusta la organización, especialmente al manejar lo que Él provee para nosotros. Entonces ocurrió algo inesperado. Versículo 41. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Es decir, el milagro de la multiplicación ocurrió en las manos de Jesús. Él era el productor y los discípulos eran los distribuidores. Jesús milagrosamente multiplicó los panes y los peces hasta que mucho más de 5.000 fueron alimentados. Cuando Jesús bendijo antes de la comida, Él no bendijo la comida. Él bendijo a Dios por proveerla. Y es algo que yo aprendí en el estudio de este pasaje, ¿no? Él no bendijo la comida, Él bendijo a aquel que la proveyó, que es Dios. Entonces la idea de orar antes de los alimentos no es para bendecir la comida, es para bendecir a Dios, en el sentido de darle gracias y la honra por bendecirnos con la comida. Versículo 42, 43, 44 y acá terminamos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y lo que comieron eran 5.000 hombres. El primero de los 2 milagros registrados es que Jesús milagrosamente alimentó a la multitud solamente con 5 panes y 2 peces. Ese fue el primer milagro. Pero el segundo milagro es que cuando recogieron lo sobrante, habían 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, dice la palabra, canastas llenas, luego de que todos se habían saciado y comido. Jesús proveyó de una manera generosa, pero recogió el sobrante porque no quiere que las cosas se desperdicien. El despilfarro no glorifica a Dios de toda la provisión. No dejaron la comida tirada ahí en el camino irresponsablemente, ¿no? Hay una lección que tenemos que aprender de acá. No desperdiciar la comida, ni botarla o dejarla en cualquier lado, sino recoger lo que no vamos a usar para que nada se pierda. Hay que ser responsables y dar un uso apropiado a la provisión que Dios nos da. Y con esto termino. Conclusiones. Cuidado con confundir misiones con obra social. Podemos dar de comer, podemos repartir canastas, podemos ayudar a los necesitados, podemos hacer muchas cosas, pero si no damos el evangelio, nunca hicimos nada. Simplemente le vamos a dar comida, le vamos a dar ayuda, le vamos a dar provisión a alguien que sabemos que se va al infierno. Jesús se compadeció de ellos y les dio de comer.
Debemos de compartir el Evangelio, esperar que se arrepientan de aquellas cosas que sabemos que hemos hecho y que ofenden a Dios, para después dar lo que necesiten estas personas. Si el Señor te sana o te provee, eso no es lo importante. Si tú tienes una relación con Dios, eso es lo importante. Jesús, antes de darles de comer, dice la palabra de Dios que les enseñó las verdades de los cielos. Ese es lo primero. Lo segundo, hay varios tipos de personas que buscan a Jesús. Hay gente que espera que sacien sus necesidades. Hay gente que espera que sacien su hambre. Hay gente que solo busca que lo sane de su enfermedad. Gente que busca a Jesús para que sea su líder político y los liberen de la opresión romana. Eso es lo que pasaba en ese tiempo. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué casi 20.000 personas corrían apresuradamente a ver a dónde estaba Jesús? ¿Por qué había tanta gente alrededor de Jesús presionando a que los ayuden? Porque querían tocarlo, porque querían tocar su manto, porque querían saciarse de alimentos, porque querían ser sanados, porque querían hacer de Jesús su líder político. Pero eso no es lo importante. Jesús no vino para eso. Jesús por compasión lo hizo, pero Jesús quiere ser el rey de tu corazón. Jesús quiere entrar en tu vida. Jesús quiere gobernar tu vida y después te dará lo que tú necesitas. Pero lo primero y lo más importante, y por lo que vino Jesús, era para que tú te conviertas al cristianismo, para que tú tengas una relación con Él. Eso es lo importante. Si tú simplemente estás buscando que Dios te sacie de comer, que te sane de una enfermedad, Jesús simplemente va a huir de ti. Y lo tercero que quiero dejarte es que muchas veces podemos nosotros tener planes. Nosotros podemos tener planes, ¿no? Pero la agenda de Dios muchas veces es diferente a nuestra agenda. Te pregunto, en el mes de febrero, ¿tú esperabas esta pandemia acá en Cusco? ¿Qué planes tú tenías para el mes de marzo, para el mes de abril? ¿Qué planes tenías para el mes de junio, para el mes de julio? ¿Qué planes tenías en el resto del año? ¿Querías estudiar esto? ¿Querías hacer el otro? Voy a terminar esto, voy a terminar el otro, voy a buscar este trabajo, voy a hacer esto. Pero Dios te impuso su agenda. Dios te puso su agenda. Nosotros como iglesia teníamos planes, por ejemplo, teníamos cursos para matrimonios, teníamos cursos para liderazgo. ¿Qué planes vamos a hacer para el aniversario de la iglesia? Ya se viene la conferencia de pastores y líderes, pero en realidad muchas veces nosotros tenemos que doblegar nuestros planes y hacer lo que Dios nos diga. Tienes que seguir a Cristo. Tienes que doblegar tus planes y ponerlos bajo la autoridad del Señor. Espero que esta enseñanza te deje, este pasaje te deje estas tres enseñanzas, ¿no? Solo Jesús satisface nuestras necesidades. Su palabra es suficiente. Su provisión nunca nos falta. Cuidado con confundir misiones con obra social. Y muchas veces tenemos que doblegar nuestra agenda a la agenda de nuestro amado Dios. Espero que el Señor te haya bendecido con esta enseñanza. Miren, y los primeros domingos de cada mes, ¿qué hacemos? Como iglesia nos hemos propuesto celebrar la Santa Cena, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a orar para que el Señor bendiga, mientras ustedes van trayendo su pan y su vino que en sus casas. Vamos a orar para que el Señor bendiga este momento y este tiempo, ¿ok? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias por esta mañana y por esta enseñanza.
Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos bendigas, que podamos poner en práctica, Señor, lo que hemos aprendido el día de hoy. Que tú bendigas este pan y este vino, Señor. Hoy nos vamos a sentar imaginariamente en tu cena, en tu mesa, perdón, y vamos a celebrar, Señor, la Santa Cena, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a ver, antes de la canción, ¿quiénes pueden celebrar la Santa Cena? Aquellos que tienen una relación con el Señor Jesús, ¿sí? Aquellos que tienen una relación con el Señor Jesús. No una religión. Dios no nos ha llamado a una religión. Dios nos ha llamado a una relación con el Señor Jesús. ¿Ok? Como humanos que somos, a veces le fallamos. Hacemos cosas que ofenden a Dios. ¿Ok? Y la única manera de ponernos a cuentas con Dios es a través de nuestro arrepentimiento. Hacemos una oración, le confesamos nuestros pecados y nos ponemos a cuentas con Dios. Valeria va a tocar una canción, vamos a orar y luego de la canción y luego de haber orado y de habernos puesto a cuentas con Dios, vamos a leer un pasaje que nos va a decir la razón por la cual celebramos la Santa Cena. ¿Ok? Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a serte fiel. Gracias, Vale. Si quieren, ustedes pueden acompañarme al pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Una de las pocas cosas que el Señor Jesús instituyó en su tiempo cuando estuvo acá en la tierra, una de las cosas que instituyó fue el matrimonio. Pero otra de las que instituyó
para su iglesia fue la Santa Cena. Y hay un pasaje que habla justamente de la Santa Cena, que está en 1 Corintios capítulo 11. Les pido que puedan ir a sus Biblias. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 26. ¿Okay? Dice así la palabra de Dios. Ponte por acá. Dice así: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomemos pan. Si tienes pan, galleta, puedes tomar. Tomemos pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Dice la palabra de Dios en el versículo 25, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, y acá justamente dice el porqué, la razón por la que celebramos la Santa Cena. Dice: así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos bendiga. Que tengan un lindo domingo. No se olviden de las actividades regulares de la iglesia. Nos vemos.